Algunas veces nos hemos puesto a pensar qué función tiene la fiebre o hipertermia. La fiebre no deja de ser un mecanismo de defensa del ser humano, ¿no? Es como que cuando sale un tsunami, suena la sirena, ¿no? Todo el mundo que está en Chile, por ejemplo, que hay bastante tsunami, allá en el Asia, pues la gente ya sabe peligro de tsunami, se pone alerta. El cuerpo es tan sabio que le avisa a todos sus tejidos, sus órganos, de que algo está pasando cuando hay una enfermedad. Y una de esas formas es la fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa. Pero muchas veces, como todo en la vida, a veces se pasa de la raya. Y una fiebre muy elevada, vamos ahora a hablar de los niños, puede ser muy perjudicial para el niño, porque lo puede llevar a una convulsión y el niño perder no una, sino varias neuronas y nunca más recuperarlas. Pero también la fiebre es un motivo de preocupación de la familia y también la fiebre es un punto de mucho estudio para el médico, porque una fiebre nos puede indicar muchas cosas, pero no solamente cuánto marca la fiebre en tu termómetro, sino cómo es la fiebre. ¿Es todo el día? ¿Es por pico, sube y baja, sube y baja, sube y baja? ¿Es en las tardes? ¿No? Esos son datos que le sirven mucho al médico para poder inclinar nuestro diagnóstico con el tipo de fiebre. Hay fiebres también que pasan mucho tiempo y nadie sabe por qué es. Y el paciente estudia, y el médico estudia, y hay fiebres que son muy difíciles de diagnosticar, que son los médicos, la conocemos como fiebre de origen indeterminado, el FOI. El tema de la fiebre es apasionante. Y vamos a conversar sobre la fiebre, dirigido esta vez a niños, con el doctor José Luis Sierra, pediatra de la reputada y conocida clínica Javier Prado. Mi querido José Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto de verte. Gracias, doctor. Muy amable por sus palabras. Tú que te dedicas toda tu vida a la pediatría y tantos casos habrás visto, ¿qué nos puedes decir de ese gran conocimiento almacenado que tú tienes, la fiebre en los niños? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, para empezar, debemos hablar, probablemente la fiebre sea uno de los síntomas más comunes que hace que la mamá lleve al niño a la emergencia. ¿Cuándo consideramos fiebre? Consideramos fiebre cuando el niño tiene más de 38 grados centígrados de temperatura, cuando es por vía rectal, más de 37,8 grados de temperatura, cuando es por vía oral, y cuando es axilar, más de 37,3 de temperatura. Por lo general, la fiebre en los 3 primeros días suele simplemente indicarnos, como usted bien lo dijo, que hay una infección que generalmente es de tipo viral. ¿Cuándo la mamá se debe preocupar por este tipo de fiebre? Generalmente hay una serie de especificaciones en pediatría. Uno, por ejemplo, cuando el niño es menor de 3 meses, la mamá debe acudir al centro médico más cercano o debe ser evaluado por su pediatra. 2, como usted bien dijo, cuando el niño convulsiona. 3, cuando la fiebre se acompaña de dolor, puede estar indicando que el niño tiene una otitis o tiene otro tipo de patología. También cuando la fiebre se acompaña de dificultad respiratoria o le impide tragar los alimentos. También cuando el niño se encuentra, además de la fiebre, algo deshidratado, el niño orina 6 horas, 8 horas, la madre debe llevar al niño a emergencia. Cuando hay en ciertos niños cierta rigidez de nuca o falta de movimiento de algún miembro superior o miembro inferior, debe llevarlo también a emergencia. En la mayoría de casos, la fiebre debe ser manejada en casa. Uno considera una fiebre baja cuando está por debajo de 39 grados. En la mayoría de estos casos en que la fiebre es baja,
el niño, la madre debe proceder los primeros cuidados a hacerlos en casa. Lo primero es hidratar bien al niño. Ustedes saben que cuanto más hidrata el niño va a perder más calor por la temperatura y va a disminuir la fiebre. Debe tratarle de dar algún antipirético si la fiebre se acompaña sobre todo de alguna otra molestia. Y bañarlo al niño generalmente cuando la temperatura es cerca de los 40 grados de temperatura. Es importante porque aún en muchas mamás del interior del país y también de Lima, como que dicen, sí, pero si mi hijo está con fiebre, ¿cómo lo meto al agua? ¿No? Tienen ese temor. Pero ustedes acaban de escuchar a un pediatra de mucha experiencia, de una clínica muy reputada, muy reconocida, que te está diciendo, a ver, si tu niño tiene fiebre, le tomas el termómetro, ya sea en la boquita o en el potito o en la axila, y tiene fiebre, entonces esa fiebre, cuando es muy alta, no le sirve al niño, ¿no? Lo deshidrata y lo pone en riesgo de hacer una convulsión. Entonces hay que meterlo al agua, ¿no? Sin miedo, hay que meterlo al agua. Obviamente busca que no haya corriente pues, de aire, ¿no es cierto? O sea, que un baño que esté cerradito, ¿no? Un agua que, obviamente, si el cuerpo humano, su temperatura normalmente es 37,8, que es 36,8, 37 por ahí, o sea, tienes que meterle una agüita que esté a una temperatura menor del cuerpo, para que la temperatura de acá, del cuerpo que está calentito, pase al agua. Esa es la finalidad de por qué ponerlo al bebé o al niño en una agüita, para que de tu cuerpo que está más caliente, ¿no? Pase a la tina que tiene un agua más fría que el cuerpo. Pero no hay que tener miedo, ¿no? Y sobre todo si es que estás lejos de un hospital, de una clínica, esa es una medida que es de mucha utilidad. Así que no hay que tener temor, ¿no? En poner a un niño que está con mucha calentura, ya con fiebre alta, a un bañito donde la agüita, tú agarras pues tu mano, a ver si la agüita está más fría que el cuerpo, porque si no es lo mismo que nada. ¿Qué más, mi querido José Luis? Una de las cosas que creo que ha dicho usted es muy importante, ¿no? La primera parte de la fiebre debe ser tratada en casa. Eso es muy importante. Es muy importante que la mamá no se desespere, ¿no? Lo primero que uno debe hacer es quitar la mayor cantidad de ropa. O sea, en nuestro país lamentablemente tendemos a sobreabrigar a los niños. Entonces es dejarlos simplemente con prendas de vestir de algodón, si es posible, muy escasas para que la temperatura vaya disminuyendo de temperatura. Lo siguiente, cuando uno da antipiréticos, por lo general uno espera que en media hora o en 40 minutos ya la fiebre esté resuelta. Y lo que uno debe entender es que los antipiréticos, tanto el paracetamol como el ibuprofeno, van a bajar la temperatura en el lapso de 2 horas, 1 a 2 grados nada más. Entonces, mucha gente se desespera porque a los 40 minutos no ha bajado la temperatura. Y esto es parte del proceso, ¿no? Sí. Ahora, cuando la fiebre es, además de lo que dijimos anteriormente, ¿cuándo la fiebre nos debe preocupar? Generalmente te debe preocupar cuando la fiebre es en un niño muy pequeño, como lo volvemos a decir, sobre todo en las 12 primeras semanas de vida, menos de 3 meses, cuando la fiebre está por encima de 40 grados y es persistente, o en los casos de hipertemia cuando está más de 42 grados, ¿no? Así es. Un consejo que se ha perdido, yo me acuerdo que mi sacrosanta abuela, doña Iris Rincón Núñez, ella tenía siempre su termómetro. Hoy día el termómetro no es tan popular en muchas casas. El termómetro nunca debe faltar en una casa, jamás. Y deben haber 2 termómetros. Porque hoy en día que hay hogares modernos, o sea, ya no se tiene esa previsión. Un consejo es, señor, señora, joven, ¿no? Tú que te vas a casar, que estás conviviendo, lo que seas, el termómetro que cuesta 7 lucas, un buen termómetro, siempre debe haber en la casa. ¿No? Porque es facilito.
Me duele la cabeza, tengo así como calentura, no quiero comer. Y mira, a ver, ¿cómo está tu fiebre? ¿Cómo está tu temperatura? Eso es algo que todos los peruanos que me están escuchando, desde Tumbes hasta Tacna y desde Lima hasta Caballococha, frontera con Colombia y con Brasil, todo el mundo debe tener sus 2 termómetros. Uno por si acaso se rompe, se pierde, termómetro, porque si tú encuentras a un familiar que tiene más de 38.2, y a partir de ahí empieza la fiebre, para abajo es febrícula, entonces ya es una alarma, ya te está diciendo. Entonces, y si tú le vuelves a la hora a poner el termómetro y la fiebre va subiendo, te va alarmando, te va diciendo, oye, anda buscando un médico porque la fiebre está subiendo. Y sobre todo si es en niños. No permita jamás que si tú dices, a ver niño, ¿cómo está? A ver, 38.2, al rato 39, al rato 39.5. Ya pues tienes que llevarlo a la clínica, porque ¿qué vas a esperar? ¿Que el niño llegue a 40, 41 y convulsione? Cuando un niño tiene una convulsión, varias celulitas del cerebro se le van a morir y nunca más van a recuperarse. Por eso lo importante de la medición de la temperatura. ¿Qué más, mi querido doctor? Con respecto a las medidas generales de los termómetros, por ejemplo, usted bien dijo, ahora hay muchos tipos de termómetro. Sí. Por ejemplo, los termómetros, estos que se colocan en el oído, deben ser, o sea, sirven después de los 6 meses de vida. Antes te dan falsos positivos, o sea, falsas medidas de temperatura. Igualmente, hay termómetros en cinta para la frente, no reflejan la temperatura real del niño, ¿no? Mejor a la antigua. Mejor a la antigua, con el termómetro... ¿No? El termómetro de la antigua tiene mercurio, ¿no? Entonces el mercurio, ¿no? Por una cuestión de físico-química, cuando aumenta la temperatura se dilata, ¿no? Y ese no falla, y cuesta 7 lucas, ¿no? Compras uno celestito y uno rosadito, y ahí lo guardas. Entonces, la curva de la temperatura es importantísima y lo puede hacer cualquier persona, chico, grande, hombre, mujer, ¿no? Es muy importante controlar la temperatura en un paciente y que tú lo anotas, ¿sabes? En un cuadernito, lo anotas. A las 9:05 tanto de temperatura, a las 10 tanto, porque esa es una información valiosa para tu médico. Es importantísimo. ¿Qué más, mi querido doctor? Con respecto a la temperatura, a la fiebre, inicialmente decíamos que es reflejo de una agresión externa, que por lo general son enfermedades enfermedades infecciosas, que pueden ser virales o bacterianas. Generalmente de 10 veces que un niño se resfríe, probablemente, de un niño tenga fiebre, esta debe ser un proceso viral. Entonces, es importante que las mamis entiendan que el proceso infeccioso va a demorar entre 2 a 3 días. Usualmente en el primer día solamente hay fiebre y lo importante es disminuirle la fiebre por medios físicos o con antipiréticos, como lo habíamos dicho, ¿no? Si la fiebre persiste más de 3 días, es recomendable que vayan a la clínica para que pueda ser evaluado por el pediatra. También hay otros tipos de fiebre, como bien lo dijo el doctor, la fiebre de ojo oscuro, cuando la fiebre es más de 8 días y se tiene que hacer una serie de exámenes para poder hacer el diagnóstico. Debemos entender que la fiebre solamente es un síntoma de la enfermedad y para hacer un buen diagnóstico, esta fiebre debe acompañarse de otros síntomas y ver a qué tipo de sistema de nuestro cuerpo está atacando esta enfermedad. Ahora, es muy importante que tengo acá un excelente pediatra, y es que cuando el niño cuando está pequeño, una de las cosas que más se enferma es de su aparato respiratorio. Y por lo general es un virus, ¿no? De 10 niños que se enferman por una infección respiratoria, digamos que 8 son por virus y 2 son por bacterias, ¿no? El niño cuando está, como el niño no sabe escupir, el niño se traga la flema. Y esa flema está llena pues de bacterias, ¿no? Y es por eso que el niño también hace mucha deshidratación, se le descompone el estómago y eso a veces confunde a la mamá. No sé, ¿está mal del estómago o está mal del pulmón? Está mal de las dos cosas. Y acuérdate que el niño pues no tiene la capacidad... El niño no puede toser cuando está chiquito. El niño se traga toda la flema y eso provoca muchas veces una deshidratación
un cuadro disentérico, una diarrea, y eso es para que tú vayas aprendiendo poquito a poquito. Bien, al doctor José Luis Sierra, él es pediatra, tiene muchísimos años de experiencia, así que, y a él lo encuentras en la clínica Javier Prado. ¿Qué día, José Luis? ¿Qué días estás por allá? Todos los días. Todos los días. Todos los días, para servirles. ¿De qué hora a qué hora? Desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Desde las 8 hasta las 6 de la tarde, así que ya saben, si usted tiene su niño que quiere ser chequeado, ¿no? Es bueno que el niño sea chequeado de arriba para abajo, que tenga su médico de cabecera. Yo me acuerdo que de niño, yo sufría pues de mucho de cuadro de bronquitis, y tenía una otitis también que paraba yo abonado en el hospital del niño. Pero siempre tenía mi pediatra, que era el doctor Alcántara. Recuerdo que era mi pediatra que me veía desde que yo me acuerdo de los 3 años hasta los 7, ¿no? Era un médico que tenía un montón de juguetitos. O sea, es bueno que las mamás no traten en lo posible de que su niño tenga un pediatra, porque así el pediatra va conociendo cómo va creciendo el niño. Lo conoce, sabe qué medicamentos le caen mal, qué les cae bien, si son alérgicos, no, va viendo una empatía, ¿no? Porque el niño, tú lo llevas a un hospital, el niño se pone en guardia, a veces comienza a chillar, ¿no? Es bueno, es recomendable que cada niño tenga su médico, que acompañe en su evolución y su crecimiento. Así que allí lo dejamos. ¿Algo más que quiera decir, José Luis? No, básicamente las recomendaciones finales serían que no se desesperen las madres, traten de bajar la temperatura del bebé en la casa y acudan al servicio de emergencia, como usted bien dijo, si la fiebre no baja, si es un niño pequeño menor de 3 meses o si la fiebre se acompaña de otros síntomas.